Bueno, aquí estamos, mi esposo y yo. Nosotros pues queremos hablar un poco o mucho de lo que es Dios, del llamado de Dios. Dios nos llamó de una manera maravillosa, de una manera hermosa, puede decir, porque en realidad Dios ha sido bueno con nosotros. Y tuvimos un llamado de parte de Dios increíblemente. Quiero decirles que no queríamos ser pastores, no quería ser pastor. Varias veces quisieron iniciarme, pero yo les decía, no, yo estoy bien, estoy muy bien, trabajando en la obra del Señor como líder. Pero había algo fuerte en mi corazón, había un llamado, pero me resistía. En cierta ocasión, llegamos a una actividad en Cartago. Estábamos en Cartago cuando de pronto llegó un pastor que no conocíamos. Ese pastor era el hermano Jesús Martínez. El hermano Jesús Martínez, llegué con mi esposa y estando el hermano Jesús Martínez de pronto nos quedó viendo a mi persona y a mi esposa y nos llamó y nos señaló de una manera increíble y nos dijo, ustedes han rehusado al llamado que Dios les ha hecho. Ustedes no han querido obedecer al llamado de Dios. Y vino Él y nos llamó a los dos y oró por nosotros, hermanos. Oró por nosotros de tal manera que la unción de Dios cayó sobre nosotros y caímos ahí en el piso, llorando por el toque divino del Señor. Y desde ahí comenzamos nosotros. Y en ese tiempo, pues los comenzamos a congregarlos en Alajuela. Y de Alajuela los vinimos para Cartago. Estando en Cartago, ahí comenzamos a trabajar con el obispo presidente, nuestro hermano Carranco, me acuerdo, Patricio Carranco. Entonces, el hermano nos propuso si queríamos servirle al Señor en el ministerio. Entonces, ya no pude rehusar y los iniciaron ¿en qué año nos iniciaron a nosotros? 97 por ahí. Los iniciaron en el 97, me acuerdo. Entonces, desde ahí comenzamos nosotros a trabajar en la obra del Señor con el hermano Patricio Carranco. Y comenzamos me acuerdo en Cartago, en una casa que se rentaba en Cartago. Y ahí comenzamos a trabajar. Y después de Cartago, el hermano Carranco, en Paraíso de Cartago, se estaban vendiendo los lotes y el hermano compró dos lotes ahí. Y ahí comenzamos a trabajar con el hermano y comenzamos en una carpa que el hermano compró. Y ahí hacíamos los cultos, ahí los reuníamos y comenzamos a trabajar fuerte con el hermano Carranco. De tal manera que pasó el tiempo y comenzó a crecer la obra. El hermano comenzó a construir ahí ese templo y comenzamos a trabajar juntamente con el hermano. Trabajamos arduamente, trabajamos varios hermanos construyendo ese templo de Cartago y así comenzamos. Con el tiempo pidieron algunos pastores que llegaran a trabajar en su obra y que habían 3 obras que necesitaban 3 pastores. Me recuerdo que uno de ellos fue el hermano Pedrito, que ya Dios se lo llevó. Pedrito Calderón salió para Santana. A Santana se fue a pastorear. El hermano Francisco también que salió para Limón, ya también el Señor se lo llevó. Y nosotros los llevaron hacia Platanillo. Platanillo fue para nosotros, ahí estuvimos pastoreando aproximadamente 4 años. Fue una escuela para nosotros y ahí fue que Dios comenzó
a llamarnos a nosotros de una manera maravillosa, manifestándose cuando estábamos orando. Dios nos llamó de una manera gloriosa, se manifestó el Señor y comenzó a hablarnos y a profetizarnos del futuro aún de nuestros hijos y del ministerio que Dios tenía para nosotros. De tal manera que estando a los 4 años de estar ahí, nosotros los salimos de ahí para Turrialba. En Turrialba estuvimos 6 meses trabajando en la obra del Señor, trabajando fuertemente en la obra del Señor en Turrialba. Y ya estábamos nosotros formando un buen grupo de hermanos. Ya hemos bautizado como a 3 hermanos, me acuerdo. Y ya estábamos alquilando, rentando una casa también. Y ahí los íbamos a hacer células en ese tiempo. Y muy bonito, pasamos muy bonito. Pero para mí, trabajar en la obra del Señor es tan precioso, porque tal vez no teníamos lo suficiente, lo económico, no teníamos mucho, pasamos muchas necesidades, pero el Señor nos enseñó a depender de Él. Dios nos enseñó a depender y a creerle a Él de una manera increíble a través de la fe, llamando las cosas que no son como que si fuesen. De tal manera que Dios nos bendecía a través de algunas amistades que los bendecían. Cuando ya no teníamos nada, no teníamos que comer muchas veces, pero Dios se glorificaba. Y yo alababa al Señor siempre, nunca me quejé diciendo que por qué Dios no los bendecía, por qué Dios no los ayudaba, si somos sus hijos. No, yo siempre decía que Dios era bueno y mis hijos estaban pequeños, pero la grandeza y el amor de Dios nos sostuvo, el poder de Dios nos sostuvo. A los 6 meses, estando ahí en Turrialba, a los 6 meses, llegó el hermano Fidel, me llamó por teléfono, me acuerdo, el obispo presidente actual que está, me llamó por teléfono diciendo: hermano, queremos trasladarlo a Río Azul, allá. Entonces le dije: hermano, yo me siento que estoy bien aquí. Entonces los dejaron aproximadamente como 2 meses o 1 mes más. Seguimos trabajando, pero al mes me volvieron a llamar y decir: bueno, rotundamente, hermano, lo necesitamos en Río Azul. Me acuerdo que ahí estaba un hermano que estábamos evangelizando, el hermano Carlos, un hermano Carlos del movimiento misionero. Estábamos trabajando con él, ya estábamos por bautizarlo en el nombre de Jesús. Cuando el hermano nos dijo: hermano, yo tuve una visión, y Dios me lo mostró a ustedes, que ustedes ya están por irse de este lugar, y Dios los lleva ahí, a este lugar de Río Azul. Y ahí en Río Azul, dice, yo miré una visión tan grande, una visión donde Dios los estaba bendiciendo a ustedes de una manera maravillosa.